Solo a ti sea la gloria, Señor. La alabanza y la adoración. Solo a ti sea la gloria, Señor. Hola a todos, ¿cómo están? Bendiciones, qué honor estar con ustedes una vez más. ¿Por qué no me ayudas a compartir en un grupo de Facebook, en un grupo de WhatsApp, con algún amigo, con algún compañero de trabajo, con algún familiar, con alguien que necesite escuchar una palabra en esta noche? Te pido que me ayudes a compartir. Gracias por acompañarnos en esta hora. Dios te bendiga, bienvenido o bienvenida. Gracias por estar en esta transmisión. Sé que el Espíritu Santo va a hablarte en esta hora. Sé que el Espíritu Santo tiene una palabra muy linda, eh, interesante, poderosa para algunos. Así que te pido que te quedes hasta el final de este live porque sé que el Espíritu Santo va a hablarte. Que Dios te bendiga mientras iniciamos. Quiero pedirte que vayas a un lugar en donde puedas concentrarte, donde puedas ponerle atención a esa palabra. Si tienes una Biblia, sería bueno que puedas jalar la Biblia y que puedas acomodarte y vamos a estudiar la palabra del Señor y vamos a hablar la palabra de Dios. Así que bienvenido, gracias por estar acá, gracias a los que ya nos siguen. Si aún no sigues esta cuenta, puedes seguir esta página de Facebook, Ministerios Judá Guatemala, también en YouTube, en TikTok, en Instagram. Así que gracias por acompañarnos, bienvenidos. Así que aprende a escuchar, le puse de título a este mensaje. Aprende a escuchar. Y es muy interesante que en la industria de la música, ¿verdad? En la industria de la música, los productores eh, utilizan ciertas frecuencias con la música. Créeme, el mensaje que voy a compartirte hoy es muy importante, muy interesante. Quizás he estado viviendo esto desde hace mucho tiempo, así que te pido que no te despegues de la pantalla porque sé que el Señor va a hablarte. Estoy seguro de eso. Él me habló a mí primero a través de este mensaje cuando yo lo estaba estudiando. Sé que te va a hablar a ti. Los productores en la música manejan frecuencias, diferentes frecuencias, las cuales cuando tú escuchas música, la música afecta de diferentes formas. Algunas frecuencias pueden relajarte, algunas frecuencias pueden quitarte el estrés. Por eso es que hay drogas auditivas también, porque a través de los oídos suceden cosas interesantes. Y el título de este mensaje es Aprende a escuchar. Hay cierta música, no sé si te has dado cuenta, que hay cierta música que es como muy pegajosa y más allá de ser comercial, más allá de todo lo que utilizan, de las estrategias, las frecuencias tienen mucho que ver, tiene mucho que ver el contenido y de alguna forma afecta a escuchar ciertas cosas. Por eso el título es que debemos aprender a escuchar. Y si bien es cierto, quiero que analices algo en esta hora. Y si yo me pongo a pensar, y si tú te pones a pensar en cosas que escuchaste cuando eras un niño, cuando eras un pequeñito, hay cosas que escuchaste, que escuchabas en casa, que causaron un efecto en ti en este tiempo. Hay cosas que te dijeron en la escuela que de alguna forma te marcaron y trajeron un efecto a tu vida, el cual ahora te hace ser como eres. Lo que tú escuchaste cuando eras un niño, de alguna forma, si tú no te has dado cuenta, creces y sigues repitiendo ciertas cosas. Y quiero que lo analices de alguna forma. Ejemplo, a los que tienen hijos, cuando eran unos pequeños, quizá de alguna forma los trataron mal, los hacían sentir mal con palabras, los hirieron de cierta forma. Cuando estudiaban les decían cosas que los lastimaban y los marcaron y los hicieron creer que eran eso. Entonces ahora cuando tienen hijos, ellos dicen lo mismo que escucharon cuando eran unos pequeños. ¿Por qué? Porque al escuchar ciertas cosas,
eso entra a la mente y al corazón y produce un efecto en nuestro exterior, en nuestra vida diaria. Entonces es sumamente importante entender que es muy, pero muy importantísimo aprender qué es lo que estás escuchando. Y no hablo de música, por eso te pido que te quedes, porque no estoy hablando solamente de música. ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Qué es lo que estamos escuchando a diario? Y hay una escritura que me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando esto. Bueno, yo estaba estudiando la escritura, con el Señor me habló, y estaba en Romanos, y Romanos capítulo 10 y versículo 17. Si tú tienes por ahí una Biblia, si lo quieres estudiar luego, hazlo. Tiene un contexto, por supuesto, este versículo, el cual está hablando de la salvación y de la escritura y ciertas cosas, pero hay una partecita que a mí me llamó la atención y dice el capítulo 10 de Romanos y versículo 17. Así que la fe es por el oír. Escucha bien, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, si la fe es por el oír, entonces es cierto que, y el oír por la palabra de Dios, es cierto que dice la Escritura que la palabra de Dios tiene un efecto en nuestro interior, porque la palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo. Entonces la palabra de Dios es poderosísima, porque es inspirada por Dios de alguna forma. El Espíritu Santo, cuando escuchamos la palabra de Dios a través de algún siervo, a través de una persona, causa un efecto en nuestras vidas. Pero, bendiciones, tía Doris, Dios te bendiga, gracias por estar acá. Ahí está también mi esposa Linda, conectada, gracias por conectarte, cielo. Entonces, si la fe viene por el oír, quiere decir que hay un poder en escuchar. O sea, si la fe viene por el oír, entonces también por el oír puede venir la duda, la incredulidad, la infidelidad, la desgracia, la derrota. Y tú me dirás, pero es que la fe viene por oír la palabra de Dios y tiene poder. Y tú crees que las palabras de la gente negativa no tienen un efecto en tu vida. Cuando hay personas que literalmente, cuando tú ves a alguien que todo el tiempo es negativo, que todo el tiempo habla de desgracias, que de derrotas y que toda la vida declara que está en desgracia, de alguna forma esas personas están influenciadas espiritualmente y crees que no va a tener un efecto en tu vida, por supuesto. ¿Por qué? Porque dice en Proverbios la Escritura que en tu boca, que en tu lengua hay un poder. Dice en Proverbios que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte, y eso habla, o sea, si lo hablamos en un contexto, tiene el poder de destruir o de afectar de forma positiva en algo. Entonces, si en la boca hay un poder, por supuesto que al escuchar lo que sea que escuches va a traer un efecto en tu vida. No sé si me voy a entender. Entonces, si la fe viene por el oír, entonces la incredulidad también viene por el oír. Entonces, la duda también viene por el oír. Entonces, la derrota también viene por el oír. Entonces, la infidelidad viene por el oír. Entonces, tiene un efecto en nuestra vida lo que escuchamos. Y como te decía al inicio, no estoy hablando ahora mismo de música, estoy hablando de las palabras. Estoy hablando de las palabras que escuchas de alguna forma. Entonces, en la boca hay un poder, por eso es que eso tiene un efecto en tu vida. No sé si me estás captando lo que te quiero decir, pero cuando tú escuchas ciertas cosas tiene un efecto y por eso al inicio te decía, ciertas cosas que escuchamos cuando éramos pequeños, cuando éramos niños, trajeron un efecto ahora a nuestras vidas porque de alguna forma nos lo creímos. Y te quiero contar una anécdota así cortita en una ocasión cuando yo tomé ciertas decisiones hace algunos años. Y quiero que tomes esto muy en cuenta, que muchas veces la voz equivocada no necesariamente viene de una persona incrédula, de la música, muchas veces puede venir de parte de tus hermanos, de los hermanos de la iglesia, de un pastor que te señaló, de alguna maestra, de algún maestro que te señaló, de algún, no sé,
tu jefe del trabajo, quizá alguna persona, algún familiar, pudo haberte marcado. En una ocasión un pastor a mí me maldijo como tal y yo no sabía que eso causó tal efecto en mi vida. Y él me dijo, literalmente me maldijo y dijo que no, que yo no iba a salir adelante, que no que no me iba a ir bien. Dijo que yo lloraría lágrimas de sangre, literalmente, y me maldijo a tal punto que yo me lo creí. Yo lo creí. Y como te decía, la fe viene por el oír. Entonces, escuchar eso de una persona que para mí era muy importante trajo un efecto en mi vida. Me marcó y me trajo muchas consecuencias. Y entonces de ahí me di cuenta que si la fe viene por el oír, entonces también el oír duda, el oír desgracia, el oír derrota va a traer un efecto en tu vida. Yo creí tanto esa palabra que causó efecto en mí. Trajo desgracias a mi vida porque yo la creí. Entonces, cuando yo quería salir adelante de alguna forma, no podía. Cuando yo tenía un sueño y quería lograr algo, muchas metas que tenía, entonces de repente sucedía algo y decía, no voy a poder. Y yo recordaba esa palabra que me dijeron que trajo tanto efecto en mi vida, me afectó en muchas áreas, económicamente, de forma familiar, como papá, como hijo, como esposo, de muchas formas me afectó, como siervo de Dios, como ministro, o sea, me afectó, trajo efecto esa palabra a mi vida. Entonces, lo que tú escuchas tiene un efecto en tu exterior de alguna forma. Analízalo, piensa, ¿qué escuchaste cuando eras pequeño, cuando eras niño, o quizá ahora de adulto, quien sea que lo esté viendo? Si te das cuenta, mayormente cuando has escuchado una palabra de alguien que es muy importante, te marca. Y te doy un ejemplo, si tú escuchas por eso es que algunas personas dicen que las palabras son más fuertes que un golpe, porque las palabras causan un efecto en tu vida. Por ejemplo, aquella mujer que el papá la trató como lo peor en los lugares donde hay machismo y le dijo, vos nunca vas a salir adelante, vos no tenés que estudiar porque las mujeres solo sirven para cocinar, para atender a los niños y las mujeres no deben trabajar. Entonces, esa mujer, esa muchachita seguramente se lo creyó y aprendió a que nunca iba a trabajar. Esa muchachita se lo creyó y aprendió a que no tenía que salir adelante, a que su trabajo era solo ver niños. Y entonces cuando de repente, de alguna forma, Dios la llama, cuando de alguna forma Dios quiere que salga adelante, Dios quiere prosperarla, no es capaz de buscar un empleo porque esas palabras causaron un efecto en ella. Porque se acostumbró a lo que escuchó y se lo creyó, trajo efectos en un futuro a su vida, se lo creyó tanto y ahora cree que solamente tiene que cuidar niños, que solamente tiene que atender a un esposo, que solamente tiene que vivir como ama de casa encerrada todo el tiempo, porque las palabras afectaron su vida. Entonces lo que tú escuchas tiene un poder. Y como decía, no te hablo solo de música, hablo de muchas cosas más. Y si vamos a la escritura, hay un versículo que me encanta también en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 15 y versículo 33. Dice la escritura, escucha esto, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Escúchame bien, las malas conversaciones, dice la escritura. Y tú tienes conversaciones con amigos, con personas, por supuesto, con amigos, con familiares, con tu jefe de trabajo, con hermanos de la iglesia, con tu pareja, con tus hijos, con tus tíos, con tus primos. Tú tienes conversaciones con diferentes personas de alguna forma. Entonces dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y la palabra corrompe, ponme atención, por favor, la palabra corrompen en su lenguaje original, en el griego, significa destruir. Las malas conversaciones destruyen. También significa descomponer. Las malas conversaciones descomponen, pervierten moralmente. O sea, las malas conversaciones de forma moral te pueden afectar. Pueden descomponer lo que eres, pueden destruir, pueden pervertir las malas conversaciones. Bendiciones, hermano Julio, bienvenido, gracias por estar acá, un fuerte abrazo. Entonces las malas conversaciones destruyen las buenas costumbres. La palabra costumbres en su lenguaje original, en el griego, tiene que ver con hábitos,
tiene que ver con tu manera de vivir, tiene que ver con tu carácter. Entonces algunos piensan, no, mi carácter nunca puede ser afectado. Sí, esta palabra, costumbres, en su lenguaje original tiene que ver también con carácter, tiene que ver con tu comportamiento y tiene que ver con tus tradiciones. Entonces las malas conversaciones descomponen, pervierten, destruyen las buenas costumbres o los buenos hábitos, los ciertos modales, destruyen el carácter, destruyen tu comportamiento. ¿Y a qué voy con esto de las malas conversaciones? Las malas conversaciones no solo son las que te inducen a pecar de alguna forma, las malas conversaciones son las que te destruyen de forma interna y traen un efecto a tu vida. Y sí, te lo puedo decir, las malas conversaciones puede ser algún hermano de la iglesia. Las malas conversaciones pueden ser algún amigo, por muy cercano que sea. Las malas conversaciones puede ser algún familiar. Las malas conversaciones puede venir a través de cualquier persona cercana o que tú escuches. No solamente son las personas que te inducen a pecar. Las malas conversaciones, cuando este verso se refiere a las malas conversaciones, no solamente se refiere a personas que te hacen pecar, se refiere también a personas que te destruyen por dentro. Y muchas veces los mejores amigos te destruyen por dentro. Muchas veces los pastores en los altares empiezan a tirar de pedradas, empiezan a tirar por todos lados que destruyen a la gente. Y como la gente les tiene un respeto, como la gente dice, no, es mi pastor. Entonces el pastor te dijo, no vas a salir adelante, no vas a poder poner un negocio, no vas a conseguir un buen empleo. Y te maldicen, tú no te diste cuenta. Esa es una mala conversación. Y destruye, ¿qué destruye? Tu carácter, tus hábitos, tus sueños. Descomponen lo que tú ya habías visionado, las metas que tú ya tenías de alguna forma. Y algunos me van a decir, no, pero es que, y si no es la voluntad de Dios, pero dice la Escritura que la voluntad de Dios, escucha bien esto, y esto va a ser un mensaje para otro día, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces de repente el pastor como no te quiere ver prosperar, tu familiar cercano, tú le dices, vienes y le dices, no sé si te ha pasado esto, te topas con personas que tú les dices, mira, ¿por qué no ponemos un negocio? ¿Por qué no pones un negocio? ¿Por qué no tratas de hacer esto? Ay, no, no voy a poder porque cuesta mucho, se necesita mucho para invertir, se necesita esto, se necesita el otro y ponen una cantidad de peros que no tiene sentido y no encuentran en ellos, o sea, el carácter para ellos poder salir adelante. ¿Por qué? Porque se acostumbraron ellos también a escuchar desgracias todo el tiempo. Entonces tú vienes, le cuentas tus sueños a alguien que toda la vida ha pensado derrotas, ha pensado en desgracias, que nunca pensó en salir adelante. Y tú les dices, fíjate que yo quiero poner un negocio, yo tengo el sueño de emprender. Entonces esa persona te va a decir, no, es que cuesta mucho, es que no vas a poder porque eso cuesta demasiado, eso quiere recursos, eso quiere mucho trabajo, eso quiere mucho empeño, no vas a poder. ¿Y qué pasa? Trae un efecto a tu vida. Entonces, ¿qué quiero decirte hoy? Tienes que eliminar las malas conversaciones de tu vida. Sea quien sea, sean amigos, sea familia, sean pastores, sean hermanos de la iglesia, tienes que dejar de escuchar esas voces. Aprende a escuchar la voz correcta, y la voz correcta no son los que te traen desgracia todo el tiempo, no son los que todo el tiempo te hablan de derrota. Las voces correctas son las que te inyectan fe, los que te hablan de la fe realmente. Cuando tú lees Hebreos capítulo 11 y ves ahí a todos los padres de la fe, todos los héroes de la fe, todos los que creyeron en la fe de forma impresionante. Tú dices, wow, eran personas que no tenían la posibilidad de salir adelante. Cuando tú ves a un Moisés frente al mar, que era imposible que sucediera algo, y que Dios le dice, levanta la mano y por medio de la vara se va a abrir el mar y van a caminar en seco. Esa es una locura. ¿Tú te imaginas a que Moisés hubiera escuchado a los negativos del pueblo? Yo creo, estoy seguro que había gente que no creía que Moisés iba a poder abrir el mar. Estoy seguro que había gente que, si Moisés se hubiera dejado llevar por la gente, te imaginas a la gente diciendo a Moisés, ¿cómo crees que Dios va a abrir el mar solo levantando la mano por medio de una vara? Eso es algo tonto, diría la gente en este tiempo. Me imagino a Moisés en este tiempo intentando abrir el mar y la gente que es negativa diciéndole todo el tiempo, no, ¿cómo vas a creer? Eso es imposible. Eso no va a suceder, como tú estás loco.
Pero yo quiero decirte, Dios es un Dios de imposibles y aunque todo el tiempo te han inyectado que no vas a poder, aunque todo el tiempo te han dicho no vas a poder salir adelante porque no puedes, aunque todo el tiempo te digan eres un inútil, no sirves para nada, eres una basura, eres esto, eres el otro, claro que no lo eres. Tú eres lo que dice la Escritura, tú eres un hijo de Dios y tú creíste, alguien renovado, fuiste creado a imagen y semejanza de Él. Quizá alguien te marcó y te dijo, no, es que estás horrible, es que eres feo, es que eres fea, es que estás gordo, es que estás gorda, es que estás flaco, es que estás feo, que tenés esto, que tenés el otro. Esa es la voz incorrecta. Entonces, ¿qué voz tengo que escuchar? La voz del Espíritu Santo a través de la Escritura, la voz de las personas que usa Dios para motivarte y para darte fuerzas cuando quieres tirar la toalla, cuando ya no tienes fuerzas, cuando estás frustrado, pasando un desierto, así como te comentaba lo de Moisés cuando él estaba frente al mar. Escuchar la voz correcta. Él no corrió a la gente, él corrió a Dios, a su Padre. Dijo, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y Dios le dio la salida y Dios te va a dar la solución, te va a dar la salida, pero tienes que dejar de escuchar las voces incorrectas. Por eso te decía, no se trata de música. Bendiciones, Soto, un fuerte abrazo, mi hermano. Por eso te decía, no se trata solamente de música. La música tiene un efecto en nuestra vida, por supuesto. Entonces algunos por ahí dicen que no, es que pecado no es, claro, música cristiana y música secular no hay, solo hay música que le da la gloria a Dios y hay música que habla de pura porquería, de pura basura, de sexo y todo eso, ¿verdad? Pero, o sea, pero si tú te pasas, por ejemplo, ponte a pensar ahora mismo en aquellas personas que tienen algún vicio. Y yo en lo personal, cuando yo fumaba, recuerdo que me gustaba mucho escuchar música reggae y eso me relajaba, me gustaba, sentía que me incitaba a fumar de alguna forma. Tú puedes decirme, no, claro que sí. ¿Por qué? Porque lo que tú escuchas de cierta forma te ministra y tiene un efecto en tu interior. Entonces, si tú te pasas escuchando a Bad Bunny, a Anuel, cosas así, ese tipo de cosas, por supuesto que vas a vivir pecando todo el tiempo. Por supuesto. Tú puedes decirme, yo soy cristiano, pero yo puedo escuchar cualquier cosa. Claro, por supuesto, y puedes escuchar cualquier cosa. Yo no estoy diciendo que es pecado, pero tiene un efecto en tu vida. Si tú escuchas cosas solo de desamor, solo de derrotas, solo de desgracia, eso es lo que tú vas a vivir. Ahora yo te doy un dicho que inventé hoy, dime qué escuchas y te diré quién eres. Entonces, tienes que dejar de escuchar las voces incorrectas, sea quien sea, sean las personas que sean. Muchas veces lo vas a vivir con familiares, muchas veces lo vas a vivir con amigos. O sea, analízalo y quiero que pienses, pareciera que no es tan importante las personas con las que nos relacionamos, las personas con las que hablamos. Es cierto, tú no vas a darle la espalda a la gente, no vas a decir, no se acerquen porque yo soy el santo. Tú no vas a venir y vas a decir, no me toquen porque me contamino. No, estoy diciendo que tienes que dejar de escuchar eso. Y si ¿qué tal si es tu esposo el que te está señalando, el que te está juzgando, el que te está condenando todo el tiempo, el que te está inyectando que nunca lo vas a lograr? Vas a tener que dejar de escuchar esa voz. No estoy diciendo que no te vas a sujetar. No estoy diciendo que no lo vas a atender. Estoy diciendo que vas a cerrar los oídos para esa voz negativa y te vas a llenar de ¿qué voz positiva? De esta voz positiva, de esta, porque por ella viene la fe. Entonces, cuando tú lees a Moisés, te inyectas de fe. Entonces, ¿cómo fue posible que sucediera eso? Cuando tú lees que Jesús resucita a Lázaro cuando tenía 4 días de muerto. O sea, imagínate el cuerpo en descomposición, apestaba. Y la gente diría, el maestro está loco, ¿cómo le pide a los discípulos que quiten la piedra cuando ya apestaba, cuando ya el cuerpo estaba en descomposición? Entonces ese cuerpo en descomposición empieza a regenerarse. Y Jesús dice, quiten la piedra. Y dice, Lázaro, sale ahí. Y sale Lázaro saltando. Eso te inyecta fe, son cosas y tú dirás, ahora ya no pasa eso. Son cosas sobrenaturales, claro que sí. El Dios de la Escritura es yo soy. Él no ha cambiado nada. No ha cambiado nada, Él sigue haciendo milagros. Te lo estoy diciendo porque yo he visto milagros en mi vida. Y estoy seguro que tú los has visto. Aunque tú los niegues de alguna forma, aunque tú me digas, no, porque eso ya no existe. Quiero que analices esa situación en la que ya no había salida. Esa situación en la que dijiste, no voy a poder. Esa situación en la que dijiste, no sé, pero ya no tengo dinero. Dios,
Dios vino y te proveyó de alguna forma cuando no tenías salida en esa situación. El Señor te dio la salida, entonces lo has visto. Entonces, ¿de qué nos vamos a llenar? De la Escritura. ¿Qué voz es la que tengo que escuchar? La voz correcta, la voz de Dios, la voz que te da fuerza, la voz que cuando ya no quieres más, te anima, te motiva de cierta forma. Entonces hay ciertos predicadores que tú dices, y yo lo he visto en las redes sociales en muchos lugares, he ido a iglesias donde he visto que los pastores dan mensajes muy lindos. Sé que dice la gente todo el tiempo y lo escucho. Hay pastores que son súper legalistas que dicen, es que no se trata de hablar de motivación todo el tiempo, que hay que hablar de pecado, que hay que hablar de sana doctrina, que hay que hablar del rapto. Por supuesto, claro que sí. Vamos a hablar del rapto, vamos a hablar del pecado, de los frutos de la carne y los frutos del espíritu, pero también vamos a hablar de que vas a salir adelante, de que vas a crecer, de que lo vas a lograr. ¿Por qué no? Si tú eres su hijo. Y yo sé que esto puede sonar extraño para algunos, puede sonar como a yo quiero, a como a avaricia. No, no es así, pero estoy diciendo que ¿cómo vas a crecer espiritualmente? Si vives escuchando gente que te está señalando todo el tiempo, gente que te vive maldiciendo todo el tiempo, gente que te vive diciendo todo el tiempo y tal vez no te has dado cuenta. Y seguramente hay prédicas que ves en Facebook, en TikTok, en algún video, en alguna iglesia, y de repente no te has dado cuenta que el pastor de cierta forma te afectó, que el evangelista del video dijo que no lo ibas a lograr y te hizo dudar. Quizá creías en los milagros, quizá creías que Dios puede hacer algo cuando estás en una situación difícil y de repente ves algún predicador que es radical y que te dice, no, ya no existen los milagros, ya no. Pero yo creo en un Dios que aún sigue haciendo milagros. Es el Dios de la Escritura. No solo es el Dios del antiguo pacto, el Dios del nuevo pacto. Hacía milagros para todos aquellos que creen que Dios ya no puede obrar. ¿Cómo? Dime tú cuándo, en el primer siglo, en la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, cuando empieza la historia de la iglesia. Pedro va camino al templo de la Hermosa junto con Juan, si no estoy mal, y hay un cojo. Y Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy, y se sano en el nombre de Jesús. Y se sana, y se levanta para todos aquellos que venían, que hay milagros en este tiempo. Con la sombra de Pedro sanaban los enfermos. El apóstol Pablo llegó a las diferentes iglesias que estaban en Turquía con señales, prodigios y milagros, dice la Escritura. No solo con la palabra. Cuando él empieza algunas cartas, empieza diciendo que llegaron al lugar con señales, milagros y prodigios llenos del Espíritu Santo, no solo con la palabra. Entonces tienes que dejar de escuchar a esa gente que te inyecta desgracia todo el tiempo. Tienes que cerrar los oídos para esas personas que todo el tiempo te inyectan derrota. Si es algún compañero que todo el tiempo te dice, no, no vamos a ascender, no vamos a, en el lugar, no vamos a conseguir otro trabajo. Quizás tú estás soñando con un buen empleo. Entonces de repente platicas con alguien y te dice, ¿cómo es? Pues, ¿cómo vas a entrar ahí? ¿Cómo vas a lograr entrar ahí? Tienes que cerrar los oídos a esa voz y creer lo que dice Dios de ti. Quizás, como te decía, quizás algún familiar. Pero lo más tremendo de esto es que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, destruyen el carácter. De repente tu carácter empiezas como a comportarte de una forma más extraña, molesto todo el tiempo, airado todo el tiempo, le tratas mal a tus hijos, tratas mal a tu esposa, tratas mal a tu esposo, tratas mal a la congregación, eso es para los pastores y los líderes. Tratas a la gente como si fuera cualquier cosa, vas en la calle, no te hicieron nada y tú estás peleando. ¿Por qué crees tú? Porque estás escuchando la voz incorrecta. Dice el libro de Proverbios que el que se junta con personas que viven airadas todo el tiempo, se convierte en un airado. Por si tú crees que el carácter no es afectado, querido. La palabra en el griego tiene que ver con carácter. Las malas costumbres tienen que ver con carácter, tienen que ver con modales, tienen que ver con comportamiento moral. Entonces de repente tú empiezas a hablar cosas obscenas. Quizá tú sirves en la iglesia, quizá oraste, quizá estás ayunando y todo el asunto, y de repente empiezas a hablar cosas inmorales, cosas que no tienen sentido, cosas en doble sentido quizá. Y no te pones a pensar qué es lo que tú escuchas, lo que consumes. Es como lo que ves con tus ojos. Lo que ves con tus ojos tiene un efecto en tu interior y luego se refleja en tu exterior.
Lo mismo es con lo que tú escuchas, con el poder de las palabras. Entonces, tus hábitos muchas veces cambian. De repente escuchas gente que todo el tiempo es desordenada y ellos te dicen y tú les preguntas, pero ¿por qué no ordenas tu ropa? Es que me da hueva hacerlo. Y te acostumbras a escuchar eso y cuando te das cuenta tú actúas igual. De repente te escuchas al amigo que te dice, no, hombre, tómate una chela, que tomarte una no es malo y que solo te relaja y que no va a pasar nada. Una no es pecado, una no es ninguna, dicen por ahí. Y hay algunos pastores sinvergüenzas, ¿verdad? Ingratos que te atreven a decir que si no, que tomarte una no es pecado, pero está bien, eso es para otro día. Entonces de repente lo haces. ¿Por qué? Porque escuchaste, porque tuvo un efecto en tu interior y se reflejó en tu exterior. Amén. Entonces, las palabras tienen un efecto en tu vida. Las malas conversaciones vas a tener que empezar a eliminarlas desde hoy. Por supuesto, si tú quieres, analízalo esta noche, analízalo. Esta es la noche para que tú analices a qué voces estoy prestándole atención. Y si es algún familiar, alguien que todo el tiempo lo vas a escuchar, que entre por acá y que salga por acá, no lo atesores en tu corazón, no te lo guardes. Por eso te daba el ejemplo de lo que a mí me sucedió hace algunos años, de este pastor que me marcó con sus palabras, porque para mí era importante. Yo podía haber desechado esa palabra, pero años después me di cuenta que lo creí, que lo creía, porque cada vez que intentaba salir adelante, cada vez que Dios me hablaba y me decía, hijo, ya tienes que hacer esto, me sentía incapaz. Yo sentía que no podía. Quizás tu situación, quizás lo que estás viviendo, te sientes incapaz. ¿Cuál es? Es estudiar. Quizás te sientes incapaz de ir a la universidad. Quizás te sientes incapaz de conseguir un buen empleo, de poner un negocio, de poner una empresa. Quizás te sientes incapaz de salir de la depresión. Quizás te sientes incapaz de salir del pecado. Quizás te sientes incapaz de lograr salir adelante, de luchar por una casa, de sacar adelante a tus hijos. Quizás te sientes incapaz de formar una familia porque cuando eras un pequeño viviste en una familia disfuncional y todo el tiempo te decía papá o mamá, no vale la pena tener esposo. No vale tener la pena tener esposa. Y todo el tiempo escuchaste, no vale la pena tener una familia. Quizás escuchabas a papá diciéndole a mamá que no servía para nada, que se arrepentía de estar con ella. Quizás escuchaste a mamá diciéndole que él era un bueno para nada, que no servía. Y eso lo atesoró. Tu corazón entró por acá y ahora tiene efectos en tu interior. Entonces, y en tu exterior. Entonces hoy es el día para que tú sueltes todo eso y cierres tus oídos a las voces incorrectas, a las voces que traen incredulidad y que traen duda. Quizá empezaste a dudar de tu identidad sexual. Quizá empezaste a dudar de lo que eres y de repente tienes comportamientos extraños y hasta llegas a dudar si eres hombre o si eres mujer. ¿Por qué crees tú? Porque escuchaste las voces incorrectas. Sé que también tiene efecto lo que te sucedió antes, pero no escuchaste lo correcto. Por ejemplo, es el momento de escuchar lo que Dios dice de ti. Y para eso es necesario ir a la escritura. Para eso es necesario hacer una pausa y dejar de escuchar todo lo innecesario. Me sucedió hace unos días, no sé si me lo vas a creer, pero me sucedió algo interesante. Cuando iniciamos con las reuniones con la iglesia acá en Malacatán, en una ocasión yo tenía ciertas dudas, me estaban sucediendo ciertas cosas y un día me puse los auriculares, empecé a escuchar una adoración. El Espíritu Santo me empezó a ministrar, empecé a llorar, fue algo bien lindo, solo con los auriculares, con una alabanza de oración. Y en ese momento me habló el Espíritu Santo y me dijo, tienes que escuchar, es solo la voz del interior, me dijo, mi voz. Tienes que cerrar los oídos para todo lo que está en tu exterior, porque eso te va a desenfocar, porque eso te va a hacer perder la visión, porque eso te va a hacer realizar cosas que yo no quiero que hagas. Entonces tienes que abrir tus oídos a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo, que todo lo que el Espíritu Santo traiga para ti es perfecto, porque Él quiere lo mejor para ti. Y hay veces que las cosas no salen bien en ciertas decisiones que tomamos, guiadas por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo en una ocasión quería viajar a cierto lugar, a cierta iglesia, y decía que era la voluntad de Dios que él viajara, pero que no había podido viajar porque Satanás se opuso, porque habían estorbos, pero era la voluntad de Dios. Él escuchó la voz correcta, estaba seguro que no se había equivocado al escuchar esa voz, que era la voz del Espíritu Santo. Quizá el Señor, de forma ministerial, quizá el Señor de alguna forma te dijo, tienes que hacer esto.
pero tú escuchaste la voz incorrecta y dijiste, no puedo, no lo voy a lograr, eso no es para mí. Pero ¿y si el Espíritu Santo te lo dijo? Si Dios mismo te lo pidió, si Dios mismo te dijo, tienes que hacer esto, si Dios mismo te llamó al ministerio de alguna forma, si Dios mismo te llamó a servir, si Dios mismo te llamó a hacer algo y tú no lo estás haciendo por haber escuchado la voz incorrecta. El apóstol Pablo, el autor de las cartas paulinas, de toda la doctrina fundamental de la iglesia, tuvo estorbos para viajar a un lugar. Y cualquiera hubiera pensado, no era la voluntad de Dios. Me imagino a muchos cristianos diciéndole a Pablo, Pablo, no es la voluntad de Dios que viajes, que vayas a ese lugar, porque has tenido muchos estorbos, porque ya te azotaron, porque hasta te metieron preso. No es la voluntad de Dios que vayas a ese lugar. Y Pablo, con certeza de lo que él escuchó, lo puedo imaginar respondiendo, es la voluntad de Dios. Yo escuché a Dios, yo escuché al Espíritu Santo. Eso es cerrar los oídos a las voces incorrectas, creer lo que Dios ya ha dicho de ti. Y dice la Escritura que fuiste creado a su imagen y semejanza. Y dice la Escritura en Efesios que ya fuiste bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Y dice la Escritura que eres nación santa, pueblo escogido por Dios, real sacerdocio. Aleluya. Y dice la Escritura que eres su hijo si ya creíste en él realmente, según Romanos 8:16. Así que, ¿qué voces estás escuchando? Analízalo un momentito ahí en donde estás. Y por otra parte, gracias a los que se conectaron, a los que lo están viendo, a los que van a compartir este live. Y hay algo interesante en uno de los evangelios, en el evangelio de Mateo, en el capítulo 16 y versículo 23. Quiero que escuches esto. Pon atención a esto. Pero él volviéndose dijo a Pedro, está hablando de Jesús, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Qué fue lo que sucedió? Jesús estaba anunciando su muerte, estaba hablando de su muerte, de lo que le iba a suceder, ya lo había anunciado en algunas ocasiones y anuncia su muerte de alguna forma. Y Jesús lo reprende. Pedro era uno de los discípulos, caminaba con Jesús. Pedro había visto ya milagros, Pedro había visto ya diferentes cosas, ya había visto la alimentación de las 5,000 personas. Imagínate, después de ya haber visto la alimentación de las 5,000 personas, que fue por el maestro un milagro sobrenatural, impresionante de provisión. Entonces Jesús anuncia su muerte y entiendo que Pedro, quizá preocupado porque amaba al maestro, le dice, dice entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y luego Jesús lo reprende y le dice, quítate de aquí, Satanás. Entonces, te decía hace un momento, muchas veces escuchar la voz incorrecta incluso tiene que ver con hermanos de la iglesia, con personas cristianas, evangélicas, con algún líder, con algún pastor, con algún ministro, con algún compañero, pero muchas veces las personas también de la iglesia, las personas cristianas de alguna forma te desenfocan. Jesús tenía que cumplir con el sacrificio en la cruz, sí o sí. La intención de Pedro era buena, por supuesto. O sea, él no quería que le sucediera nada al maestro. Pero Jesús cerró sus oídos a esa voz, a la voz incorrecta. Y todavía lo reprende. Como te decía, Pedro, un creyente que vio muchos milagros. Y él pensó que eso era lo correcto. Dime tú, ¿no pudo utilizar Pedro el discernimiento? Me va a decir, no, el Espíritu Santo aún no había llegado sobre ellos. Sí, pero caminaba con Jesús. Entonces, muchas veces las voces incorrectas vienen, muchas veces de ministerio, y te digo porque lo he escuchado, porque me lo han contado algunos hermanos, porque lo he escuchado con algunas personas que han venido a los servicios, con algunas personas que he podido platicar, que muchas veces los mismos hermanos de la iglesia les dicen, ¿cómo vas a poner ese negocio? ¿Cómo vas a creer que vas a seguir la universidad? ¿Cómo vas a creer? O los mismos pastores que se la pasan señalándote y te dicen, usted es un adúltero, usted es un fornicario, usted es un mentiroso, todo el tiempo te señalan, pero no te ayudan a salir de esa situación en la que estás viviendo. Tienes que cerrar los oídos a las voces incorrectas.
Y esto es para todos aquellos que de alguna forma ministran su corazón escuchando música secular. Digo secular, me refiero a la letra no cristiana. ¿Por qué? Porque trae un efecto en tu vida. Pero si te lo habías preguntado, si escuchar música que no es cristiana, que no le da la gloria a Dios, trae un efecto a mi vida. Por supuesto. Incluso hay música cristiana que te hace hacer cosas extrañas. Por ejemplo, hay una canción que dice que habla de arrebato y un montón de cosas raras. Entonces, como tú te la vas escuchando todo el día y es música cristiana, entonces trae un efecto a tu vida, te hace actuar de cierta forma. Entonces, cuando tú ya estás orando, vienes y dices arrebato mi bendición y todo ese asunto. ¿Me entiendes? O sea, trae un efecto a tu vida. Incluso en música cristiana, como te decía, que no parece cristiana. La letra, por supuesto, no estoy hablando de géneros musicales. Porque para aquellos que creen que los géneros, que un género sí, que el otro no, ¿no te has preguntado qué género musical es el que hay en el cielo? Estoy digo que no sabes cuál. Entonces no hablo de género, estoy hablando de letras, de lo que entra acá. De eso estoy hablando. Por eso te decía al inicio, tienes que cerrar tus oídos a esas cosas extrañas. A esas cosas extrañas. Por ejemplo, tienes compañeros de, no sé, de otra religión, que tienen ciertos puntos de vista. No estoy diciendo que no hables con ellos. Lo único que tienes que hacerles es presentarles lo que tú crees. Y cerrar tus oídos para lo que ellos creen, porque te pueden hacer dudar. Si tú no tienes un fundamento, si aún no conoces muchas cosas, te pueden hacer dudar de alguna forma. Entonces, tienes que dejar de escuchar las voces incorrectas porque te pueden desenfocar, te pueden hacer perder la visión, te pueden hacer creer algo que tú no eres. Esto se da mucho en el asunto de los ministerios, creo, en las iglesias, porque quizá dice la escritura que para ciertos ministerios hay ciertos requisitos. Entonces, de repente hay algún hermano, pues que, por supuesto, no todos tienen la misma función. Dice la escritura que en el cuerpo hay diferentes funciones y así es en la iglesia. Están las manos, están los pies, está la cabeza, está el cuerpo. O sea, todo tiene una diferente función. Así funciona en la iglesia. El cuerpo de Cristo tiene diferentes funciones. Entonces, de repente, quizá el hermano te viene diciendo todo el tiempo, vas a ser profeta, vas a ser evangelista, o vas a ser de la alabanza, por ejemplo. Y quizá a ti ni te gusta. Quizá ni siquiera quieres esforzarte por aprender a tocar un instrumento, por hacer bien las cosas para Dios. Entonces, pero como lo escuchas todo el tiempo, o lo ves en las relaciones de parejas, no sé si te pasó o lo viste alguna vez en el colegio o en la escuela, que de repente había un muchachito así como extraño, y una muchachita que eran los calladitos, y los amigos le decían, a vos te gusta ella, va. Y empezaban a molestarlos, y parecía que nada que ver, y cuando te das cuenta, terminaban siendo novios, porque se lo creyeron. Y esto lo escuché de un hermano que también me contó un testimonio, que él terminó siendo novio de una muchacha con la cual fue un caos total, porque escuchaba, todo el tiempo le decían, que tenés que ir con ella, porque ella le sirve a Dios, porque ella hace esto y hace el otro, y no era la persona correcta. No era la persona correcta para él, pero siguió escuchando, o sea, se acostumbró a escuchar y de repente se hizo su novio, ¿verdad? No me preguntes qué pasó porque fue un caos. Entonces, tenemos que dejar de escuchar la voz incorrecta. Tienes que, ahora en adelante, hoy en la noche, escucha la voz correcta. Escucha a un pastor que te edifica. O sea, hay pastores que la gente dice, es que esos solo son motivacionales, es que esos solo hablan de que te va a ir bien, es que ellos no señalan el pecado. Pero ¿qué tal si que estás queriendo emprender? Si estás en la derrota, si te acabaron las fuerzas, ¿por qué no escuchar algo que te dé fuerzas? Eso te va a inyectar fe, porque es la palabra de Dios. Entonces, amén. Así es, así como dice aquí, ese tipo de palabras o personas te alejan del propósito de Dios en tu vida, claro. Quizás Dios tiene planeado algo mejor para ti. Piénsalo, analízalo. Y te ponía mi ejemplo y muchos ejemplos más, porque quizá algo que escuchaste te marcó. Quizá algo que escuchaste no te hacía salir adelante. Quizá algo que escuchaste, te lo creíste tanto y dijiste, no puedo, no lo voy a lograr porque mi papá dice que no puedo. Quizás es alguna mujer que nunca ha podido salir adelante porque escuchó que todo el tiempo iba a ser una sirvienta, que todo el tiempo tenía que estar en casa. Cuando has tenido sueños, Dios quiere que cumpla esos sueños, Dios quiere que te superes,
Dios quiere que salgas adelante. Dios quiere que puedas emprender, que puedas prosperar, que puedas ser feliz. Pero como te acostumbraste a escuchar cosas extrañas, cosas que eran negativas todo el tiempo, eso es lo que sucede en tu exterior y en tu vida. Eso se hace tangible en tu vida personal y lo ves de esa forma. Por ejemplo, hay personas que se acostumbraron a vivir en la desgracia todo el tiempo, en un matrimonio tóxico, donde las golpeaban, donde el esposo jamás fue responsable, donde el esposo era infiel, en donde el esposo nunca la trató como un vaso frágil, pero como los pastores lindos todo el tiempo les dijeron que tenían que soportar todo, aún las infidelidades. Entonces nunca esa mujer salió adelante, nunca esa mujer se atrevió. ¿Por qué? Por escuchar la voz incorrecta. Por escuchar la voz incorrecta. Así es que ahora tienes que cerrar tus oídos a todas esas personas. Estoy seguro que hay personas de las que vas a tener que alejarte por algún tiempo. Estoy seguro que hay personas cercanas que te van a inyectar cosas extrañas. Simplemente no los vas a escuchar. Y te vas a llenar de la palabra de Dios. Cuando te digan, cuando estás en la derrota económica, cuando estés en la desgracia económica, espero que Dios que no, pero si estás atravesando tu proceso económico, y ha declarado sobre ti que no vas a salir de esa situación, que no vas a salir de esa deuda, que nunca vas a prosperar. Recuerda, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y sí, está hablando de procesos financieros y de procesos de todo tipo. Porque el apóstol Pablo dice que él aprendió a tener y a no tener, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, como te digan, no lo vas a lograr, lo voy a lograr en el nombre de Jesús. Cuando te digan nunca te vas a casar, nunca vas a ser feliz, claro que sí. La escritura dice que el Señor quiere que seas feliz. Y en Él vas a ser pleno. Cuando te señalen diciendo usted todo el tiempo va a vivir así en pecado, usted todo el tiempo va a vivir así, sucio, nunca va a poder levantarse de la inmundicia del pecado, claro que sí. Dice Filipenses 1:6 que el que empezó la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo en el nombre de Jesús. Cuando te digan cualquier cosa negativa que tú sabes que no es lo que Dios dice de ti, elimina esa palabra de tu vida en el nombre de Jesús. Y empieza a creer lo que dice la escritura de ti. Empieza a creer lo que dice la palabra de ti, que vas a salir adelante, que fuiste bendecido con toda bendición espiritual, según Efesios, en el nombre de Jesús. Así que espero que lo tomes en cuenta en esta noche y aprende a escuchar. Cierra tus oídos a las voces incorrectas. Muchas veces el enemigo, las influencias espirituales, los mismos demonios, utilizan gente para destruirte y no te has dado cuenta. Los últimos días, quizá el enemigo usó a alguien para destruirte. La función de Satanás es robar, matar y destruir. Satanás quiere matar tus sueños. Satanás quiere destruir las metas que tenías. Satanás quiere robarte la paz. Pero la paz que sobrepasa todo entendimiento estará en ti. Satanás vino a matar, pero Jesús vino a dar vida. Quizá gente ha sido influenciada para señalarte, para condenarte, para hacerte creer que no vales nada, para hacerte creer que estás feo, para arruinar tu autoestima, para hundirte en la depresión, porque muchas veces entras en depresión porque por las mismas personas que te señalan. Muchas veces te pones ansioso porque la gente todo el tiempo te vive inyectando cosas negativas a través de lo que escuchas. Entonces, ¿de qué tienes que llenarte? De la palabra, de la escritura, lo que la escritura dice de ti. Entonces, cuando vengan a decirte cosas que sabes que te van a arruinar, que te van a destruir, cierra sus oídos a esas cosas. No estoy diciendo que Dios no te va a corregir de alguna forma. No estoy diciendo que Dios de alguna forma no te va a decir que cambies ciertas cosas. Claro, estoy hablando de la gente que te señala, que es negativa, que nunca quiere salir adelante, que siempre creen que van a vivir en la desgracia. De eso estoy hablando. Quizá tienes algún proyecto, quizá eres pastor, quizá eres algún líder de una iglesia. Quizá a ti como pastor te dijeron, no pastor, no vamos a salir adelante, no, ¿para qué vamos a crecer? ¿Para qué vamos a trabajar? ¿Para qué vamos a hacer esto? Pastor, no hagamos el otro. Vas a tener que cerrar los oídos a esas personas, aún así diezmen, aún así ofrenden, aún así sean los que más colaboren en la iglesia, pero si son negativos y todo el tiempo te inyectan desgracia, entonces no los tienes que escuchar.
Quizás eres un líder de alguna forma, quizás estás queriendo, tienes sueños, tienes metas con el ministerio, quizás quieres salir adelante, quizás eres un empresario y te estás rodeando de trabajadores que te vienen inyectando desgracia todo el tiempo, de un equipo que no cree en lo que tú quieres creer. Claro, el Señor va a hacer su voluntad, pero tú crees que el Señor va a hacer algo bueno contigo. Creo que el Señor permite procesos de alguna forma, pero creo que también Dios da la salida con esos procesos. No seas como el pueblo de Israel, que por escuchar desgracias del mismo pueblo todo el tiempo, vivieron 40 años en el desierto y ni siquiera llegaron a la tierra prometida, porque los que salieron de Egipto no llegaron a la tierra prometida. Salió la otra generación, los hijos de los que salieron de Egipto. Ni siquiera Moisés pudo entrar a la tierra prometida por culpa del pueblo. ¿Por qué? Porque Moisés se molestó por estar escuchando las quejas del bendito pueblo todo el tiempo. Moisés se molesta y le pega a la peña en vez de hablarle cuando Dios le dijo, háblale. Moisés le pega y no entra a la tierra prometida. Quizás estás atravesando el desierto y por escuchar las voces incorrectas, estás haciendo cosas que no debes hacer. Estás blasfemando en contra de Dios. Quizás estás reclamándole a Dios cosas que no tienes que reclamarle. Escucha la voz correcta. Si la Escritura dice que el proceso, que la prueba trae paciencia, cree que el Señor está formando tu carácter, que va a darte paciencia, cree que va a traer algo mayor. Quizás no estás preparado aún para lo que el Señor tiene para ti, pero por escuchar las voces incorrectas, ¿que para qué vas a la iglesia todos los días? ¿Que para qué le servís a Dios? ¿Que para qué tienes que cerrar tus oídos a las voces incorrectas en el nombre de Jesús? Y eso quiere carácter y eso es lo tenemos que hacer para poder salir adelante, para poder un día levantarnos, para hacer lo que Dios quiere que seamos según las Escrituras. Así que en el nombre de Jesús vamos a hacer una oración para finalizar, así que te pido que cierres tus ojos ahí en donde estás. Y Padre, gracias por esta transmisión, por esta palabra, Padre, que nos has dado hoy. Te pido que tomes el control, Señor, de todas aquellas personas que dejaron de creer, que dejaron de luchar, que dejaron de soñar, Señor. Te pido por todos aquellos, Padre, que fueron señalados por sus pecados, por sus errores, Señor, por sus derrotas. Te pido por todos aquellos, Señor, que ahora mismo están atravesando un proceso, una lucha, alguna dificultad, Señor, alguna tribulación. Te pido por aquellos que ahora mismo están pasando el desierto, Señor. Te pido que les ayudes a poder cerrar sus oídos, Señor, a las voces incorrectas y que ellos te escuchen a ti. Que ellos aprendan a escuchar tu voz, que ellos aprendan a escuchar, Señor, lo que tiene que ver contigo, con tu palabra, con la verdad de las Escrituras, Señor. Así que ahí en donde estás, quizá le has fallado a Dios. Quizá le has reclamado a Dios. Quizá le preguntaste a Dios por qué. Mejor dile a Dios, ¿para qué estás permitiendo esto? Quizá el Señor quiere formarte de alguna forma, pero tienes que cerrar tus oídos a todos aquellos que están influenciados por el enemigo, por Satanás, para destruirte, para matar tus sueños, para robarte la paz. Así que dile, Señor, perdóname por no creer lo que tú tienes para mí, las promesas que tú tienes para mí. Dile ahí al Señor, ayúdame a ser obediente a tu palabra. Dame obediencia, dame frutos, para que las promesas que están en tu palabra puedan cumplirse en mí. Quizá te han señalado, quizá arruinaron tu autoestima. El Señor dice en su palabra, fuiste hecho a su imagen y a su semejanza, y esa es la voz que tienes que escuchar. En el nombre de Jesús. Quizá te lastimaron, te marcaron de pequeño, quizá te hicieron creer que no vales nada, que no lo vas a lograr, que no sirves para nada, que eres un bueno para nada, una buena para nada. Quizá te hicieron creer que no sirves para nada, pero dice el Señor, sirves para mucho. Te llamé a muchas cosas buenas. Te llamé para que te levantes, para que seas próspero, para que seas feliz. En el nombre de Jesús. Y si hay alguien que quiera reconocer a Cristo como su único y suficiente Salvador, ahí en donde estás, haz esta oración conmigo y dile, Señor, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que diste tu vida por mí en la cruz, que moriste y resucitaste a los 3 días y echaste mi pecado a lo profundo del mar. Y ya no tienes memoria de mis pecados.
Te pido que me laves con tu sangre, que me regeneres a través de tu espíritu, que me hagas nacer de nuevo. Quizá tienes tiempo en una iglesia y no has nacido de nuevo. Dile, Señor, hazme nacer de nuevo, por favor. Dile, Espíritu Santo, regenérame. Espíritu Santo, dame frutos dignos de arrepentimiento, por favor. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que eres Dios mismo y estuviste aquí en la tierra y moriste por mí. Gracias, Jesús, por ese sacrificio en la cruz. Te amamos, Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias por conectarte. Dios te bendiga. Ten en cuenta esta palabra. Si tú quieres volver a ver esta transmisión, vuélvela a ver. Para que Dios te dé fuerzas, para que te inyectes de fe, para poder salir de la situación en la que estás. Después de un mes o de cierto tiempo, creo que se eliminan las transmisiones acá en Facebook. Puedes ir a ver la transmisión completa a YouTube, en el canal de Cris Barrios, ahí puedes ver la transmisión. Que Dios les bendiga, gracias por estar acá. Ahora vamos a estar transmitiendo los días martes y los días viernes a las 7:30 de la noche. Lo estamos haciendo porque por la misericordia de Dios y por la gracia del Señor, hay muchas personas lindas que están viendo esas transmisiones, no solo de Guatemala, sino desde otras partes, y muchas personas que el Señor nos ha dicho que lo sigamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo ahora los martes y los viernes a las 7:30 de la noche. Y si estás cerca de Malacatán, no olvides acompañarnos. Cantón Morazán, Malacatán, San Marcos. Miércoles a las 7 de la noche nos reunimos y los días domingos a las 6 de la tarde. Así que si aún no sigues, síguenos por favor, comparte este live. Les manda saludos mi esposa y un fuerte abrazo, y a todos nuestros hermanos y amigos que nos ven de diferentes lugares, gracias. A las personas que se han comunicado con nosotros desde otros países, gracias de verdad. A aquellas personas también que de alguna forma han sido de bendición para este ministerio, que Dios les bendiga, de verdad, gracias, gracias. Así que Dios les bendiga. El día martes, pues, los espero a las 7:30 de la noche, no se lo pierdan porque va a haber un mensaje muy interesante también en el nombre de Jesús. Así que Dios te bendiga, un fuerte abrazo, y esto es Judá Ministries, Guatemala.